bendiga, hermanos, una vez más en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista del Faro. Así que qué bueno que están con nosotros un domingo por la mañana. Así que vamos a empezar contestando las preguntas que dejamos pendientes la semana pasada. Las preguntas eran las siguientes. ¿Cuántas tinajas de agua convirtió Jesús en vino? ¿Cuántas tinajas de agua convirtió Jesús en vino? La respuesta es 6 tinajas. Eso está en Juan 2:6, ¿ok? La otra pregunta es, ¿cuántas palabras contiene la Biblia? ¿Cuántas palabras contiene la Biblia? La respuesta es 773,693 palabras. Y si no me cree, hermano, cuéntelos en su casa, ¿ok? Bueno, así está la respuesta, hermanos. No sé si será cierto o no, pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres entraron en el arca de Noé? ¿Cuántas mujeres entraron en el arca de Noé? Así que si se pone usted a contar cuántos hijos tiene y cada uno de ellos estaba casado, entonces ¿cuántas mujeres entraron en el arca con Noé? ¿Ok? Esas son las preguntas que fueron la semana pasada, ¿ok? La respuesta es: entraron la esposa de Noé, la esposa de Sem, la esposa de Can y la esposa de Jefté. Eso está en Génesis 7:13, ¿ok? Ahora, las preguntas para esta semana son estas. Ok, no quieren venir las preguntas, ok, aquí va. ¿Cuál fue el segundo rey de Israel? ¿Cuál fue el segundo rey de Israel? La otra pregunta es, ¿en qué lugar se le cambió el nombre a Jacob por Israel? ¿En qué lugar se le cambió el nombre de Jacob por Israel? ¿En qué lugar fue eso? La tercera pregunta, ¿cuántas puertas habría en la Nueva Jerusalén? ¿Cuántas puertas habrán en la Nueva Jerusalén? Pues esas son las preguntas para esta semana, ¿ok? Vamos a iniciar en esta mañana con una oración. Pídele a Dios que nos ayude a poder explicar un poquito esta lección y que Dios nos ayude para que podamos entender lo que Él quiere que nosotros aprendamos en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Te pido que tú nos ayudes a poder, Señor, entender tu palabra y explicarla como se debe, Padre. Quítame a mí, Señor. Ayúdame, Señor. Abre entendimiento de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros, Padre. Que tú nos uses, Padre, para tu honra y tu gloria. Te pido por cada hermano que nos está mirando, nos está escuchando ahí en su casa, ahí en su hogar, Padre. Que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, hermano está enfermo, ayúdale también. Dale, Señor, mejoría, Señor. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Vamos a iniciar en esta mañana de una lección muy interesante y muy importante para nosotros como cristianos. Le he puesto esta lección, las dos naturalezas del cristiano. Las dos naturalezas del cristiano. O sea, como ustedes saben, los cristianos tenemos dos naturalezas y vamos a verlo un poquito más adelante en la palabra de Dios, cómo nos va a enseñar referente a este tema. Y eso es tan importante que nosotros aprendamos, sobre todo también para hermanos nuevos que están nuevos en el Evangelio, que tienen poquito de convertidos, poquito en el camino de Dios. Es tan importante y es una de las bases fundamentales en nuestra vida espiritual, ¿ok? Vamos a ver en el libro de Romanos 7:16, fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 7:16 dice: si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense bien estas palabras en el versículo 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, cuando uno está en ese tiempo, en ese momento, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, uno está con esa emoción, con ese, como comúnmente se dice, su primer amor. Uno piensa que nunca jamás va a pecar uno y se le viene el pensamiento, malos pensamientos, alguna acción mala que quieras hacer
Y tú rápido empiezas, Señor, ayúdame, Señor, no quiero pecar, Señor, no quiero ser pecador, no quiero, Señor, volver a ofenderte, Padre, mira, yo te acepté como mi Salvador. Y uno empieza muchas veces, muchos cristianos empiezan con la duda de ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Seré realmente hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Es que dije esta mentira otra vez después de que fui salvo. Mira, hice esta acción después de que fui salvo. Yo no sé si realmente soy salvo. Y te viene esa duda y te llena de angustia y de dudas en tu vida como cristiano, que empiezas a pensar, ¿realmente seré salvo o no seré salvo? ¿O por qué sigo pecando? ¿Por qué estoy pecando otra vez? Y ese es el dilema en el cual el apóstol Pablo se hizo esta pregunta. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Jóvenes cristianos, grandes hombres que Dios iba a usar al principio cuando ellos se convirtieron, cometieron pecado y tristemente dejaron el camino de Dios. Tal vez ellos dijeron, perdí mi testimonio, perdí todo, yo ya no voy a la iglesia, ya no vuelvo a leer la Biblia, ya no vuelvo yo a ayudar, ya no vuelvo a hacer esto. ¿Por qué? Porque cometieron pecado. Tantos grandes hombres que Dios iba a usar de gran y tremenda manera por ese obstáculo que tuvieron, esa duda que el diablo metió en su vida y en su corazón, los hizo retroceder y no estar en el camino de Dios. Vidas prometedoras con gran potencial que pudieron ser usadas por el Señor, se quedaron estancadas ahí tal vez, o se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque pensaron que nunca jamás iban a pecar, que nunca iban a pecar. Pero es tan importante, y vamos a dar estas características como una base para que nosotros podamos asentarnos en esa base y ver realmente nosotros somos hijos de Dios. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y Él está en tu corazón, Él es tu Señor y tu Salvador, vamos a ver estas características que debemos nosotros de notar de cada uno de nosotros. Primeramente, te hago a ti esta pregunta: ¿por qué el cristiano peca? Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Ahora fíjate bien, ahí vamos a ver la primera característica es que toda persona que aceptó a Cristo como su Salvador y es una nueva criatura, viene a ser hijo de Dios. Viene a ser hijo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el pastor? ¿Lo dice el diácono? ¿Lo dice el ujier? ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios ahí en San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice ahí la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, que dice, hijos de Dios. Ahora fíjense bien en esta palabra, mas a todos, no dice que algunos, no dice que algunos cuantos. La palabra de Dios es específica y es claro. Dice, mas a todos los que recibieron, ¿a quién? A Cristo como su Salvador. No solamente le recibieron, sino que creen en su nombre, les dio, y vean bien esta palabra, potestad. Es como algo judicial, algo civil, algo que sellan, y eso dice es potestad. Es como cuando dicen, yo le doy la patria potestad de mi hijo a mi hermano, a mi hermana, a mi compadre, porque yo no voy a estar, tal vez yo voy a morir. Yo le doy la patria potestad a él, que significa que yo legalmente le estoy dando a él todos los beneficios y privilegios que yo tenía con mi hijo, se los paso a esa persona. Entonces, aquí claramente dice, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo cristiano que acepta a Cristo como su Salvador, viene a ser un hijo de Dios. Y es tan importante que nosotros aprendamos eso, hermanos. Muchos dicen, bueno, entonces, ¿yo qué soy? Una gente que no es salva, una persona que no tiene a Cristo como su Salvador. Tristemente no podemos decirle, usted es hijo de Dios. Usted es creación de Dios,
pero nunca es hijo de Dios hasta que usted no le acepte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El sello está puesto ahí. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es tan importante que cada cristiano atesore y aprenda esta verdad de que es hijo de Dios. La segunda columna de nuestro fundamento para todo lo que nosotros creemos doctrinal, primeramente es que somos hijos de Dios desde el momento en que nosotros le recibimos. Segunda cosa, cuando uno le recibe a Cristo como su Salvador, viene a tener otra característica muy importante. Primera de Corintios, vamos hasta Primera de Corintios rápidamente para no perder tiempo. Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios 12, versículo 12, dice ahí la palabra de Dios. Primera de Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Qué significa esto, hermano? Significa de que nosotros, cuando fuimos salvos, fuimos bautizados en un mismo espíritu. ¿Eso qué significa? Que venimos siendo un mismo cuerpo. ¿Qué significa un cuerpo en Cristo? Que viene siendo la iglesia de Cristo. Dice ahí claramente, sean judíos, griegos, esclavos o libres, no importa. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, usted viene a pertenecer a la iglesia de Cristo. Ahora es bien importante que entendamos esto, hermano. Somos la iglesia de Cristo. Es una gran diferencia ser la iglesia de Cristo a ser el pueblo de Israel del Señor, el pueblo de Dios. Somos diferentes. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Hay muchos judíos que no aceptan a Cristo como su Salvador todavía en la actualidad. Entonces ellos no pertenecen a la iglesia de Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros que somos la iglesia. La iglesia, Cristo va a venir y se va a llevar la iglesia. Entonces, desde el momento que nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, primeramente somos hechos hijos de Dios. Segundo, venimos a ser partes del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Vamos a ver otro versículo que nos puede ayudar en Gálatas. Vamos hasta Gálatas. Ahí en el libro de Gálatas nos va a ayudar mucho para que podamos nosotros aprender todo esto. Y esto es tan importante, hermanos, cómo nosotros podemos sentar las bases de nosotros como cristianos y que no nos confundamos y no nos metan esa duda. En Gálatas 3:27, Gálatas 3, versículo 27, dice ahí la palabra de Dios: porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos, dice, revestidos. O sea, estamos, en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos bautizados en el Espíritu y nos formamos ahora un cuerpo, del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia por la cual Cristo, Él murió. Vamos hasta el libro de Efesios. En el libro de Efesios 4, versículo 4, dice ahí la palabra de Dios: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia de Cristo. Ok, hasta ahí estamos bien. Vamos, entonces sentamos las bases para reconocer y ver que somos primeramente hijos de Dios. Segundo, pertenecemos nosotros al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y cada uno de nosotros del momento en que somos salvos. Ahora vamos a ver otro tercer punto, el cual nos va a ayudar a nosotros para que no tengamos duda acerca realmente si pecamos, si somos salvos o no somos salvos, si somos hijos de Dios o no somos
hijos de Dios. Vamos a ver en Primera de Corintios, hasta Primera de Corintios 3:16, dice ahí la palabra de Dios. Primera de Corintios 3:16, dice ahí la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense bien, esta es una pregunta que estaba haciendo, algo que la cual estaba aclarando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintio andaba mal, estaba haciendo las cosas mal, y entonces Pablo los exhorta y les regaña y les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ellos estaban haciendo mal uso de su cuerpo, dando mal testimonio, y aquí el apóstol Pablo le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, ¿qué significa eso? Que el Espíritu de Dios está en nosotros desde el momento en que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hermano. Desde ese momento nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver otra vez a Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Vamos a ver otro texto que nos va a ayudar. Ahí en el libro de Romanos 8:9. Ahí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Si alguno, fíjense bien lo que dice aquí el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces tenemos estas 4 cosas tan importantes y fundamentos del cristiano para saber si nosotros somos hijos de Dios. Primeramente, somos hijos de Dios porque la palabra nos lo dice allí en San Juan 1:12. Somos parte de la iglesia de Dios desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Eso está en Primera de Corintios 2:12 y 13, Gálatas 3:27. Y tercero, desde el momento que somos salvos, el Espíritu Santo viene a ser una morada permanente en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, depende de nosotros si dejamos el control completo de nuestra vida al Espíritu Santo o a la carne, y es la lucha que tenemos, la carne y el Espíritu, y es la lección que vamos a tratar en esta mañana. El cristiano tiene 2 naturalezas, y vemos las 3 bases fundamentales de nuestra doctrina para saber si realmente somos hijos de Dios, y que no caiga esa duda en nuestra vida, el cual el diablo te empieza a meter ahí en tu mente y en tu corazón diciendo: realmente eres hijo de Dios, realmente eres salvo, realmente de veras, mira, ya pecaste, ya hiciste esto, y tú que ya recibiste a Cristo, y mira lo que estás haciendo. Ahora, si tú eres hijo de Dios, vas a venir a convicción. No significa de que porque somos hijos de Dios ya vamos a hacer lo que queramos, ir a pecar y hacer lo que te da la gana. No, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios también vamos a recibir disciplina si es que no acatamos las órdenes de Dios hechas en la palabra de Dios. Entonces, tenemos 2 naturalezas, hermano. Tenemos la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. Ahora, la palabra de Dios nunca nos da esos términos de la naturaleza vieja ni la naturaleza nueva. Nunca hay esos términos en la palabra de Dios. Ahora, tampoco hay los términos de la Trinidad. Esos términos nunca están, tampoco no los vemos en la palabra de Dios así, con ese tema específico de la Trinidad. No viene absolutamente así. Pero lo podemos ver y analizar en la Biblia, que todos esos puntos vienen aclarados y vienen pasajes de la palabra de Dios que nos aseguran y creer que tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada cristiano es creyente en la Santa Trinidad. Así también la palabra de Dios nos habla también de las 2 naturalezas, la naturaleza nueva y la naturaleza vieja que cada uno tenemos ahora. Y esas naturalezas, ¿cuándo vienen a nosotros? Esas naturalezas nosotros las recibimos por nacimiento. La naturaleza vieja nosotros la obtenemos
desde el momento en que nosotros nacimos físicamente. Obtenemos nosotros la naturaleza vieja desde el momento en que nosotros nacimos. Desde el momento de que tu mamá ahí, ¿verdad?, en el hospital o donde tú naciste, desde ese momento nosotros recibimos la naturaleza vieja de nuestros padres, que fue Adán y Eva, esa naturaleza pecaminosa que nosotros obtenemos desde el momento en que nosotros nacemos. ¿De qué? Físicamente recibimos la naturaleza vieja y pecaminosa. Ahora, cuando recibimos la naturaleza nueva, eso también es un proceso de nacimiento. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro personal Salvador, es cuando nosotros recibimos esa naturaleza nueva, cada uno de nosotros, y viene a hacerse ese tremendo milagro en nosotros. Ese borracho, ese drogadicto, ese malviviente que antes no se paraba de hacer maldades, ahora tiene una naturaleza nueva y Dios domina, ¿verdad? Y Dios está en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque ahora tiene un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Nacemos ¿qué? Espiritualmente en estas dos nacimientos, la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. La naturaleza vieja la tenemos desde el momento en que nacemos, y es la naturaleza pecaminosa la cual nosotros tenemos. Ahora, vamos a ver, hay un versículo que nos va a llevar en Romanos, ahí en el libro de Romanos 8, Romanos 8, 6, dice ahí la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Fíjense bien los términos. Nosotros estamos utilizando la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Aquí la palabra de Dios dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida. Aquí habla de carne y espíritu. Carne y espíritu. Vamos a ver también ahí, dice en 1 Corintios 2:14, ahí en 1 Corintios 2:14, dice ahí la palabra de Dios, 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse, ¿qué dice? Espiritualmente. Ahora fíjense bien, aquí dice el hombre natural y el hombre que es espiritual. Aquí nos habla también de eso, otra característica a la cual nosotros utilizamos la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. Uno dice la carne, otro el espíritu, ahora dice el hombre natural y otro el hombre espiritual. Vamos a ver en Colosenses 3:9, ahí en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 9, dice ahí la palabra de Dios. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y dice el versículo 10: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del cual lo crió, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora aquí está hablando, ahora dice ahí, dice despojémonos de ¿qué? Del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. Ahora aquí dice, ¿verdad? Despojados del viejo hombre. No dice que usted se despoje de su esposo, no. Aquí está hablando de la vida espiritual, ¿ok? Hay que aclarar eso. Entonces, aquí está hablando: despojémonos del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre, que viene siendo lo que estamos utilizando, las dos naturalezas, la naturaleza nueva y la naturaleza vieja, que es la naturaleza pecaminosa, lo cual no hay que confundirse tampoco, hermanos, con la vieja naturaleza y con la naturaleza carnal, que es diferente. La naturaleza humana. ¿Ok? No hay que confundir la naturaleza vieja con la naturaleza humana. Todos tenemos la naturaleza humana, hermanos. Cada uno de nosotros, desde el momento en que nacimos, somos naturaleza humana. Pero esta naturaleza humana cayó en pecado cuando fue el pecado que cometió Eva y Adán, que desobedecieron al Señor. Eso viene a contaminarse a nuestra naturaleza, que ahora viene a ser una naturaleza pecaminosa, pero seguimos siendo una naturaleza humana. Cristo tuvo una naturaleza humana, pero al contrario de nosotros, tuvo una naturaleza que nunca,
jamás, de los jamases, pecó. Jamás pecó, nunca pasó por su mente un mal pensamiento y jamás pecó. Vamos a ver en Filipenses, ahí en Filipenses 2:7, ahí en el libro de Filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa de que Él nunca conoció pecado, nunca pecó, pero Él conoció el pecado hasta el momento en que Él estuvo en la cruz del Calvario. Él estuvo ahí y Él ahí fue donde conoció tremendamente el pecado. Todo el pecado tuyo y mío fue a dar ahí en Cristo cuando Él estaba ahí en la cruz, pagando por tu pecado y el mío ahí. Y Él ahí fue donde conoció todo el pecado. Él tuvo una naturaleza humana y tuvo una naturaleza divina, pero en su naturaleza humana nunca de los jamases hizo ni cometió pecado. Él nunca cometió pecado, pero su Padre, nuestro Dios, lo hizo pecado por causa tuya y la mía. Y Él ahí, todos tus pecados estuvieron ahí en la cruz del Calvario, como lo vemos en Semana Santa, y Él ahí pagó por nosotros. Pero Él tuvo esa naturaleza humana, pero nunca jamás pecó. El contrario que tuvo Adán, que él tuvo naturaleza humana, pero él sí pecó desobedeciendo al Señor. Vamos a ver en 2 de Corintios 5. Bueno, vamos a dejar pendiente de eso por falta de tiempo. 2 de Corintios 5 dice que el Padre lo hizo pecador por nosotros. O sea, Cristo nunca pecó, pero el pecado fue a dar ahí donde Él estaba. Él tomó todos los pecados tuyos y los míos. Él tuvo naturaleza humana, pero nunca pecó, y tuvo naturaleza divina. ¿Cuál? Nosotros tenemos la naturaleza humana, pero también tenemos la naturaleza pecaminosa, en la cual nosotros pecamos. ¿Ok? Ahora, hay una filosofía del hombre, el cual piensa que el hombre es bueno. Se piensa que el hombre es bueno, lo que hay que hacer es que descubrirlo y mejorarlo, esas actitudes buenas que tiene el hombre. Esa es una de las filosofías más engañosas que tenemos en la actualidad, y la cual el mundo y la cual Satanás le está metiendo inclusive a muchos cristianos, pensando de que uno por sí solo es bueno, que uno solamente descubriendo y mejorando todo para que uno sea bueno. Por eso hay tantas organizaciones. Ahora, no me lo tomen a mal, hay organizaciones buenas como Alcohólicos Anónimos, aquellos que te ayudan para las drogas y muchas de las cosas psicológicamente, que te ayudan ahí, una línea que tienen ahí para ayudar a aquellos que se meten, tal vez están en problemas de suicidio. No me lo tomen a mal, son buenos eso. Pero eso no es todo, la ayuda de todo lo que necesitamos es a Cristo como nuestro Salvador, y es el que nos va a ayudar a que nosotros podamos estar bien con Dios y nosotros luchar y saber nosotros salir triunfantes cuando estamos en esas dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva, la cual hay una lucha constante en nuestra vida. Así que, hermanos, no nos olvidemos de eso, y vamos a ver la próxima semana cómo esta tremenda filosofía acerca de que el hombre es bueno, que solamente hay que ayudarle a descubrir eso. Mira, hay que ayudar a ese drogadicto para que, ya no sea tan drogadicto, pero sin ayuda de Dios, tal vez no va a conseguir la ayuda la cual él necesita. Esa persona que toma mucho, esa persona que tal vez está en suicidio, ¿verdad? Tal vez le puedan ayudar un poco, tal vez, pero no le van a ayudar totalmente en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos pensando que nosotros, con nuestras propias ayudas, nosotros con nuestras propias actitudes, nuestra propia inteligencia y sabiduría, podemos nosotros alcanzar la mejoría en nuestra vida, cuando no es así. La palabra de Dios nos va a aclarar. Y vamos a ver la próxima semana y continuar con este tema acerca del cristiano y sus dos
naturalezas, la naturaleza vieja, que es la pecaminosa, y la naturaleza nueva, que la obtenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Así que no se lo pierda, la próxima semana vamos a seguir con este importante tema para que nosotros podamos captar y aprender acerca de las dos naturalezas del cristiano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, lo bueno que eres. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor. Y que, Señor, no tengamos esa duda si somos o no somos hijos tuyos, Padre. Cuando lo vimos claramente aquí en la palabra de Dios, la cual tú nos estás aclarando y nos dices completamente claro en tu palabra, la cual no debemos de tener duda, y que Satanás, Señor, y que el mundo no nos venga a meter esa duda, saber y tener esos pilares bien puestos de que nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a tu iglesia y que el Espíritu Santo muere en nosotros y es el que nos va a ayudar a que nosotros seamos mejores cristianos, mejores padres, mejores pastores, mejores en el ministerio. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y la próxima semana continuamos con este tema, las dos naturalezas del cristiano. Gracias y hasta la próxima.